8 de la mañana con 37 minutos. Estamos ya con la agenda económica y Francisca, vamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, Nos Fran, volvemos a reencontrar, pero esta vez para hablar de noticias del mundo de la economía acá en Agenda Económica AM, y lo hacemos partiendo con la reforma previsional, esta reforma que finalmente es despachada a ley luego de una ardua tramitación de hartos años de discusión. También hay que recordar, Fernando Carola, que este proyecto de ley ingresó al Congreso en noviembre del año 2022. Así que ahí se tomó su tiempo también, hubo harto acuerdo al que llegar con distintas fuerzas políticas, y vamos a pasar a revisar también a continuación imágenes, ya las estamos viendo del momento preciso, ahí el abrazo que ustedes también mencionaban durante esta mañana, un abrazo bastante emotivo, muy de alivio, podríamos decir también, como de descanso, se puede interpretar también ahí en la posición del ministro, como en apoyarse también en la ministra Jara, que son ellos dos los principales también protagonistas de estos acuerdos, de esta reforma por parte del Ejecutivo. Ya lo decíamos, más de 2 años de tramitación de esta reforma, ingresó el año 2022, siendo el tercer intento en 10 años para reformar el sistema de pensiones chileno. Hay que recordar que otros 2 gobiernos también intentaron impulsar reformas y que no tuvieron éxito. Los gobiernos de la presidenta Michelle Bachelet, en los que sí se incorporaron cambios, pero no una reforma completa, y también el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Acá también decían las autoridades que por esa misma razón entonces esto tiene tintes históricos bastante importantes. Es el mayor cambio en el sistema desde que se creó el sistema de pensiones. Se crea, como ya lo hemos discutido anteriormente en parte de los puntos que incorpora esta reforma, se crea un sistema mixto y también un seguro social contributivo. También se realizó el aumento de la PGU, de la pensión garantizada universal, a 250.000 pesos, y otro tipo de cambios también del sistema a modo más general. También algunos cambios importantes también ahí dentro de la industria, que también han sido objeto precisamente de algunos cuestionamientos, distintas palabras cruzadas también ahí entre distintos actores dentro del mundo previsional. Fueron más de 8 horas de debate, Carola, Fernando, las que se vivieron ayer también en el Congreso en relación a estas aprobaciones. En general, el proyecto fue aprobado por 110 votos a favor y 38 en contra. Luego de eso se votaron artículos de forma separada. Esto ya se había adelantado por parte de algunos parlamentarios que iban a pedir la revisión, en particular de manera separada de distintos artículos. En principio eran 105. Acá se adelantaba entonces que esta discusión iba a ser bastante más extensa. Cuando se había hablado de votación hasta total despacho, uno también podría haberse imaginado que esto se podría extender incluso hasta la madrugada, pero no fue el caso, porque se hizo una especie de resumen, por decirlo de alguna manera, en la votación de ciertas indicaciones. Iban a ser 99 inicialmente, o 105 las que se iban a ver. Fueron 54, si no me equivoco, al final. Las que entiendo que 51 por ahí, se 51, revisaron 54. con más detalle, claro, pero era una cifra, es una cifra bastante menor, claro. El doble menor, podríamos decirlo, que obviamente agilizó también ahí la discusión, la votación. Y podemos ver también esas imágenes de ese momento. Esto fue en torno a las 7 de la tarde, 7:30 aproximadamente, se levanta la sesión. También acá ya dando por aprobada esta reforma despachada a ley. Los invito a que pasemos a revisar parte de las declaraciones que también dejó esta jornada. Una emocionada ministra Janet Jara, hay que decirlo también, dando cuenta de la conclusión, podríamos decirlo, de este capítulo de la discusión de la reforma previsional acá en nuestro país. Pasemos a revisar esas palabras. Hoy día se aprobó, después de 43 años, una reforma previsional que le cambia la cara a lo que la dictadura hizo en 1981 en este país. Pasamos de una lógica meramente individual a complementarla con un seguro social y acercarnos a principios que son tan razonables y tan necesarios en una sociedad como la chilena. Poner solidariamente un componente que haga que, por ejemplo, las diferencias entre hombres y mujeres se puedan disminuir. Pero lo que hoy día estamos celebrando es poder darle respuesta a la ciudadanía. Claro, un punto importante que también se discutió durante todo este proceso, un punto en que también hicieron bastante ahí, o con harta potencia, era lo que mencionaba la ministra Janet Jara en relación a la relevancia de poder darle respuesta precisamente a las personas, a los actuales y a los futuros jubilados también. El ministro Mario Marcel, por cierto, también tuvo palabras para esta ocasión, en particular a todo lo que tiene que ver con
lo que costó llegar a puerto, podríamos decirlo, con esta reforma, todas las negociaciones que se dieron también con distintos parlamentarios, ahí también un rol importante el que jugó, por ejemplo, los parlamentarios de la Comisión de Trabajo del Senado, luego también en Hacienda, que también hubo acuerdos relevantes que fueron los que también marcaron un poco el pulso de estas últimas jornadas en la discusión de la reforma previsional. Pasemos a revisar entonces parte de las palabras del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Para llegar hasta acá, por supuesto, tuvimos que recorrer un camino largo. Y creo que si estamos aquí, es producto, en primer lugar, de la perseverancia. Muchos dijeron que por qué no abandonábamos esta tarea, que por qué no tirábamos la toalla, por qué no reconocíamos que esto no iba a ser posible. En segundo lugar, producto del diálogo. Nosotros nunca pusimos líneas rojas en nuestro diálogo con los parlamentarios en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y en tercer lugar, también producto de la capacidad para innovar, porque en el proceso incorporamos figuras que no existían en nuestro sistema de pensiones y que permitieron darle respuesta, una respuesta diferente pero efectiva a muchos de los desafíos que nos planteamos. Perseverancia, diálogo, capacidad para innovar. Eso es lo que nos ha traído hasta acá. Ahí el resumen entonces que entregaba el ministro Mario Marcel de lo que a su juicio fueron los puntos que también les permitió llegar a estos acuerdos y tener aprobada esta reforma previsional. El presidente de la República, Gabriel Boric, también tuvo palabras para este hito conseguido el día de ayer. Realizó una cadena nacional a las 21 horas de este día miércoles, en que también tuvo palabras para referirse al rol que jugó en el fondo las AFP, que jugaron en medio de este debate, ¿no? Acá él también mencionaba esta especie de freno que intentaron poner las aseguradoras. Hay que recordar también la circulación de esas famosas minutas, que también fueron bastante comentadas por la ministra del Trabajo en su momento y que a su juicio entorpecieron gran parte de este debate. Pasemos a revisar entonces también declaraciones del presidente Gabriel Boric en relación a la aprobación de esta reforma. Esta reforma introduce cambios importantes a la industria de las AFP, que presionaron mucho para que esta no viera la luz, para que esta industria sea más eficiente y esté orientada al bienestar de las personas más que al negocio de unos pocos. Estas modificaciones son un incentivo para que aumente la competencia, para que entren nuevos actores y, lo más importante, para que se reduzcan los costos para ustedes, los afiliados y las afiliadas, con comisiones más bajas y que sean acordes a si los fondos pierden o ganan. Es mi deber reconocer en esta materia que no es todo lo que queríamos como gobierno, pero como gobierno y como presidente de la República he decidido privilegiar el acuerdo por sobre la lógica del todo o nada. También parte entonces de las reacciones del presidente, también la alusión que hace a las AFP, un gremio que precisamente también ayer tuvo palabras para referirse a esta reforma, si bien valoraron 2 puntos a través de un comunicado, los que buscan, por ejemplo, aumentar el ahorro en las cuentas de capitalización individual de los afiliados y también la libertad de elegir a quién administra los ahorros. Todo el resto de cambios que se incorporaron, por ejemplo, la incorporación al sistema de pensiones de este 1% y más de reparto, destinar 1,5% de la remuneración a un préstamo obligatorio, abrir el ingreso del Estado a la administración de los fondos previsionales junto con la participación también del Instituto de Previsión Social como un actor en la administración de los fondos, entre otras cosas también, son puntos que también criticaron desde la Asociación de las AFP. Y la última declaración que quiero invitarlos a escuchar también, Carola Fernando, es de Luis Sánchez, el jefe de bancada del Partido Republicano, que también hizo eco a raíz de lo que ocurrió también ayer en el Congreso y también replicó parte de las palabras del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien señaló en su momento que ellos van a buscar revertir todo lo que se aprobó acá y los puntos con los cuales ellos no están de acuerdo. Pasemos a revisar también sus palabras. Es un manotazo que se le pega a las cotizaciones de todos los trabajadores. La eliminación de los multifondos creo que va a generar un tremendo daño, especialmente para la gente de mi edad. Tengo 36 años y el daño que nos va a generar en pérdida de rentabilidad a todos quienes estamos recién cotizando hace pocos años va a ser tremendo. Entonces yo creo que lo más importante es decirles a todos los chilenos que los republicanos estamos trabajando desde ya para poder llegar al gobierno, para poder deshacer estas pésimas reformas, para poder deshacer el manotazo sobre el 1,5 de la cotización de los trabajadores. Ahí escuchábamos entonces parte también
de lo que va a ser el debate futuro, ¿no? Entramos también de lleno en esta carrera presidencial hace un par de semanas, hay distintos partidos ahí también tomando protagonismo en ese sentido, y hay que ver también cómo se va a tomar esta discusión de lo que fue la aprobación de esta reforma previsional. Fernando, Carola, nosotros vamos a seguir hablando de pensiones, pero nos vamos a ir a otra arista, y es que ayer conocimos esta carta precisamente que enviaron algunas aseguradoras de Estados Unidos al presidente Gabriel Boric, alertando sobre los riesgos de la aprobación de esta reforma. Ellos señalaban que acá habría una especie de expropiación por la reforma previsional. El ministro Marcel también tuvo palabras para referirse, o más bien para responder a este cuestionamiento. Él señalaba: las administradoras no son propietarias ni de los afiliados, ni de los ahorros, ni tampoco del sistema previsional completo acá en Chile, y que tampoco hay normas de protección de inversiones ni de derecho internacional que sean contrarias, decía el ministro de Hacienda, a la promoción de la competencia. Para poder analizar parte de esta carta, del contenido también de esta advertencia que se realiza por parte de estas aseguradoras, vamos a tomar contacto de inmediato con nuestro entrevistado. Él es Alejandro Charme, académico del Magíster de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales y también exfiscal de la Superintendencia de Pensiones, a quien ya podemos ver, bien digo, en pantalla. Alejandro, buen día. Muchas gracias por este contacto. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Hola. ¿Qué tal? Nos gustaría, Alejandro, poder también ir revisando las implicancias de esta advertencia que se realiza. También se menciona en esta carta la postura, o en realidad más bien lo que podría ser el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en relación a los acuerdos comerciales. Por ejemplo, hay una serie de puntos que nos gustaría analizar. Primero, partir por las verdaderas implicancias detrás de esta advertencia y qué acciones podrían tomar, por ejemplo, estas aseguradoras en relación a este proyecto que ya fue despachado a ley. Bueno, cuando uno invierte en un país o cuando estás invirtiendo en Chile, hay un estatuto de inversión, de protección al inversionista extranjero, y en el fondo que reciba un trato justo en el desarrollo de la actividad que está haciendo, porque las inversiones que hacen son de montos bastante considerables. Los tratados que firma Chile, tratados internacionales, son leyes de la República. Entonces acá nos encontramos que aunque podría haber una infracción a los tratados de libre comercio, y al tratado de inversión por el cual está protegido estos inversionistas que en el fondo son de 5 administradoras de fondos de pensiones de las 7. Y si ellos ven de verdad desprotegidos esos derechos, de alguna forma alterados, este trato justo e igualitario se rompió, podrían recurrir a las instancias internacionales y entre ellas a CIADI. Entre esas medidas que ellos podrían tomar también, ¿en qué momento quizás podrían ejecutarse? Porque hay que entender que esta reforma recién se aprobó, también tomó un tiempo su implementación, pero claro, ellos hacían la advertencia incluso antes de que esta fuera aprobada. ¿Cómo sería también quizás el paso a paso, por decirlo de alguna manera, o qué es lo que podría esperarse el gobierno chileno en relación también a esas medidas? Bueno, tenemos que partir de la base que, yo discrepo del ministro de Hacienda. Yo creo que somos muchos los técnicos que discrepamos, y es una cosa súper sencilla. La licitación de stock, aparte de que hay informes acá en Chile de que es inconstitucional, es un proceso en que cada 2 años tú vas a estar licitando el 10% de los afiliados y solamente va a haber un ganador. Supongamos que de las 7 AFP existentes participan y entrara un actor nuevo, por ejemplo. Las 7 restantes van a perder el 10% de sus clientes, digamos, de sus afiliados en esa licitación. Ese 10% yo estoy calculando que se las van a ir quitando parejo a cada una, pero la ley no lo dice así, dice aleatoriamente. O sea que yo podría ir a los afiliados más caros, o a los afiliados que podrían tener, como pagamos la comisión por remuneración. Pero esa aleatoriedad no está bien descrita, va a quedar después bien descrita, pero en el fondo perderías el 10% de tu afiliado. La próxima licitación, si no ganas, perderías el 10 siguiente, y en la próxima el 10 ya estás con el 70% de los afiliados o más. Carlos. Dependiendo cómo. Y va a llegar un momento en que ya no tienes tu masa que te permita subsistir como administrador de fondos de pensiones, porque efectivamente ya no es rentable el negocio. Ahora estas inversiones son... Sí. Sí, bueno, hay que decir que faltan todavía un montón de reglamentos, que es una cuestión que también alertaba la Asociación de AFP, porque obviamente que una vez conocidos esos instrumentos va a haber más claridad, pero es
voluntario. O sea, si uno está en una cartera, en una AFP, y hay una licitación, uno puede quedarse eventualmente en esa AFP. ¿Le disminuye de alguna manera la gravedad de esta medida que se toma? Lo que pasa es que este mercado de previsional, igual que el mercado financiero, es un mercado en que las personas somos inertes al precio. Entonces, los estudios de la superintendencia indican que más o menos cuando se hizo el 90% de las personas, un poco más del 90%, no ve su cartola, ni siquiera abre el sobre cuando era un sobre. Y hoy en día, lo más probable es que a ti te van a avisar, el Estado te va a avisar de una forma secreta, en el fondo, porque no puede enterarse la FP en la que estás incorporado de que vas a ser incorporado en este grupo. Como eres inerte al producto, porque es una necesidad futura, lo más probable es que, primero partiendo de la base que el correo que tú tienes en la AFP es el correo actual que tú tienes o los datos que tienes. Te va a llegar el correo, te puede llegar el correo basura o junk, te puede llegar el correo y tú no lo abres porque no te interesa, es algo que no te interesa. O sea, la AFP, la gente, la verdad que con los retiros previsionales se podría decir que pudo tener un poco la noción de dónde estaba, porque antes tú preguntabas y te dan el nombre del ISAPRE, por ejemplo. Claro, entonces, hay mucha inercia. Que la gente no se va a enterar, la mayoría de las personas no se van a enterar y se van a enterar después, cuando Alejandro, ya el daño esté hecho, porque la verdad, solo para terminar la idea, perdón. Eso no tiene relevancia cuando tú tienes ya fondos de la AFP, lo importante es la rentabilidad. Quería preguntarte a propósito del objetivo de la CIADI, ¿cierto? Que es proteger las inversiones que realizan privados en los distintos países. ¿Cómo se contempla el hecho de que las legislaciones locales puedan cambiar eventualmente por distintas necesidades? Estoy pensando en inversiones quizá en materia energética y se van actualizando los mercados. Eso me imagino que tiene que estar contemplado, no puede ser inamovible, ¿no? Sí, se puede. O sea pueden haber modificaciones de la legislación interna, pero no de una manera en que efectivamente tú entorpezcas esa inversión. O sea, si nosotros nos remontamos un poquito al inicio del proyecto de ley y a las intervenciones de ayer de los diputados y de los diputados, digamos, todos apuntan a que esto está inconcluso. Todavía le falta matar las AFP. O sea, desde el ministro, la ministra. Entonces, tú ves que ya la intención de la reforma de pensiones no era enteramente mejorar las pensiones, que por lo demás todos sabemos, o sea, del análisis técnico, las pensiones actuales que estamos mejorando, de acuerdo al diagnóstico, van a ser más altas que las pensiones de aquellos que ya están aportando el 1,5, que van a ser mucho más bajas. Entonces, hay todo un discurso detrás que se manifiesta por las autoridades del gobierno desde el inicio e incluso ayer en el cierre, diciendo que acá no se termina la modificación al sistema de reforma porque te falta matar las AFP. Entonces, hay una intención detrás que puede servir como un buen argumento en estas demandas que ellos pretendan intentar. Ahora, estamos conversando con Alejandro Charme, académico de magíster en políticas públicas de la Universidad Diego Portales y ex fiscal de la Superintendencia de Pensiones. Alejandro, con todo lo que usted está diciendo, ¿cómo explica que se haya alcanzado el grado de consenso gigantesco que se alcanzó, incluyendo con votos muy productivos y muy amplios de la oposición? Yo supongo que ellos no van a pecar el día de mañana, así que lo que usted dice es correcto, no van a pecar el día de mañana de hoy, nadie me lo dijo, nunca lo vi venir, o cosas de ese tipo. O sea, primero una cosa nada que ver, no era mi universidad, yo soy profesor de la Católica también de posgrado. La verdad que el sistema de pensiones y la materia financiera son, y por lo mismo estos mercados son súper inertes al precio y a lo que está pasando, son materias muy complejas. Y yo estoy seguro que muchos de los diputados no entienden, y por los discursos que dan también en las comisiones, no entienden bien cómo funciona el sistema. También tenemos que reconocer que los proyectos de ley no siempre son 100% técnicos, pero yo creo que también había una necesidad del Congreso de mostrar, y forma parte de las democracias, de mostrar que llegan a acuerdos, sin importar el contenido del acuerdo. Y en ese sentido yo creo que es un punto súper importante si uno ve la historia legislativa última que tenemos, que ha costado al Congreso llegar a acuerdos y a lo mejor
A veces hay que mostrar que tienes que llegar a acuerdo y no te importa el contenido del acuerdo. Eso es una opinión muy personal, digamos, estoy diciendo un análisis, aunque no tan personal, también estuvo el artículo de Carlos Peña, muy bueno, en uno de los diarios. Y en el fondo, la democracia es la democracia de los acuerdos y el valor en sí es llegar al acuerdo y no mucho el contenido del acuerdo. Y así nos hemos equivocado muchas legislaciones últimas, en que si tú ves las declaraciones en que hemos llegado a acuerdo, que va a ser, y al final los resultados no son los que tú esperas. Y acá técnicamente hay un sector de técnicos que decíamos claramente, y son cosas como súper obvias, o sea, te van a quitar el 10% de los clientes y los vas a ir perdiendo en un mercado inerte, en que no los vas a recuperar porque el mercado es inerte, y es una reforma que no tiene educación previsional, como la que tenía, por ejemplo, el proyecto anterior del gobierno Piñera 2. Entendemos claro también esa diferencia y también, Alejandro, para ir finalizando, también acá en una de tus últimas respuestas mencionabas el rol, o más bien que las aseguradoras podrían acudir, por ejemplo, al CIADI a resolver esta controversia. Dentro de de las atribuciones que también tiene este organismo, por ejemplo, ¿cómo podría también operar en cuanto a la recepción de estas denuncias, la recopilación de antecedentes, tanto de los denunciantes, en este caso de una de las posturas, también de la postura chilena? ¿Cuánto también tiene que ver la aplicación de ciertas normativas o reglamentos para la aplicación, valga la redundancia, de la reforma previsional? ¿Y cuánto puede jugar esto también dentro de la decisión que pueda tomar este organismo? Porque hay que entender que esto, ya sabemos que estas personas hacen estas advertencias, las aseguradoras, una vez que la reforma no está aprobada, pero sí, ya estaba todo completamente discutido, hartos acuerdos alcanzados, pero qué tan necesario también es tener otra parte de lo que falta para poder operar, digamos, al momento de también tener esos antecedentes en la mesa para poder ir a pedir quizás una reclamación. A ver, yo creo que perfectamente el ministro de Relaciones Exteriores podría responder esta pregunta. O sea, en los juicios que uno tiene internacionalmente, producto de infracciones del tratado, uno no puede invocar la ley chilena, porque se supone que cuando yo firmo un tratado internacional no puedo escudarme en la ley chilena, porque los tratados internacionales son parte de la legislación vigente chilena. Entonces tenemos que partir de la base de eso. Acá, más encima está grabado el hecho de que hay informes internos que dicen que la medida no solo está infringiendo el tratado, sino que también infringe la constitución política nuestra. Entonces, pero sí tienes que cumplir ciertos requisitos para estar en CIADI. O sea, tienes que acreditar que eres un inversionista, tienes que acreditar que la inversión está amparada bajo ese tratado. Acá son 5 AFPs y no todas están cubiertas por el Tratado de Estados Unidos. Tenemos AFPs que están cubiertas por Colombia, otra por la legislación inglesa, que es principal, y otra por Italia, digamos. Entonces, de las 7, 5 son las que están comprometidas. Y habría que ver que cumplan esos requisitos y que efectivamente no hayan tenido como trato justo, igualitario. Y en ese sentido, ahí cada uno ya entras a una cosa de prueba, digamos, y ahí si es que llegaran a ganar, tendría que haber una especie de indemnización por los perjuicios efectivamente sufridos, en ese sentido de que no respetaste este estatuto de tú puedes modificar las normas, pero no en un sentido de que tu objetivo sea atacar al inversionista o tu objetivo sea atacar esa inversión, sino que puede hacer modificaciones normales. Lo que tú tienes que en el fondo es garantizar certeza jurídica, que la misma certeza jurídica que le tienes que garantizar a los nacionales cuando quieren invertir, y no le puedes estar cambiando la norma a cada rato. O sea, ese principio de certeza jurídica rige tanto nacional o internacionalmente, pero no puedes invocar la legislación nacional para escudarte de que efectivamente lo rompes. Perfecto. Alejandro Charme, académico de la Universidad Diego Portales, Universidad Católica, y ex fiscal de la Superintendencia de Pensiones. Muchas gracias por este contacto y también por resolver nuestras dudas acá en CNN Chile Radio. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Chao, chao. Ya nos vamos a la pausa, pero antes, mañana tenemos datos de desempleo del trimestre, del periodo de octubre-diciembre del año 2024, y también tenemos algunas cifras de sectores económicos que nos van a permitir hacernos una idea de las proyecciones también para el IMASEC, que se conoce este lunes. Mañana nos acompaña en la edición AM de Agenda Económica Natalia Muñoz, así que también van a quedar ahí informados con todo lo que vaya a ocurrir durante esa jornada. Perfecto, muchísimas gracias, Fran. Que tengan un muy buen día. Pausa y volvemos.